Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de los 3 poderes del Estado conectadas por esta herramienta vía Zoom, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, economistas del IERAL, empresarios, socios de todo el país donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales, NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Empresas sponsors que presentamos en el video de apertura de cada reunión. Señores de la prensa especializada. Señores miembros del Consejo de Administración. Cedemos la palabra a la señora Presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori, quien brindará la bienvenida al orador especial invitado, licenciado Gustavo Santos. Adelante, María Pía. Gracias. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy escucharemos a Gustavo Santos, actual presidente de la Fundación Pensar, y está viviendo acá en Córdoba actualmente. Es coautor del libro Después, Turismo y Humanidad, junto a Michel Durió, o no sé cómo se pronuncia, bastante complicado. Ministro y secretario de Turismo de la República Argentina durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri. Ha sido también entre el 2018 y 2019 presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, organismo especializado del Sistema de Organización de Naciones Unidas. Entre 2015 y 2017 fue presidente del Comité del Programa y del Presupuesto de la Organización Mundial del Turismo. Fue presidente de la Agencia Córdoba Turismo entre 2007 y 2019, y 2015 digo. Fue secretario de Cultura, Educación y Turismo y secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Córdoba. Autónoma, no me equivoqué, Ciudad de Córdoba. Bueno, querido Gustavo, nos hablará sobre la importancia de la reactivación turística y su impacto en la economía argentina. Es un gusto que estés acá con nosotros, como siempre, en todos los almuerzos y todas las veces que has estado. Un placer, como siempre, tanta alegría y buena onda que siempre traes. Gustavo, querido, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, María Pía, muchísimas gracias, Miriam. Un agradecimiento muy grande a la Fundación Mediterránea por esta oportunidad de poder estar con todos ustedes y con tantos amigos de mi querida Córdoba y de toda la Argentina. Sinceramente, para mí es un enorme placer poder acompañarlos esta tarde y hablar de esta actividad, ¿no? Una actividad fundamental para la Argentina, para el mundo, y también para Córdoba, para nuestra Córdoba. Y hacerlo desde un ámbito como este, que nació para brindar una visión de la Argentina desde el interior del país, me llena de orgullo y satisfacción. Así que lo primero que quiero hacer es hacer una breve reflexión de dónde estábamos, de dónde estaba el turismo, qué había sido el turismo estos últimos años. Si pasamos la primera placa, bueno, muy bien. Esta actividad no había dejado de crecer en los últimos 70 años en el mundo. Y lo había hecho por encima de la economía mundial. En 1950, para que, como estaba diciendo la placa, como pueden ver en la placa, viajaban, o sea, había 25 millones de viajes en el mundo. 70 años después, 2019, se realizaron 1.500 millones de viajes en el mundo. Y las cifras que esperábamos para el 2030 estaban en el orden de los 2.000 millones de viajes en el mundo. Contribuía el turismo con el 10.3% del PIB mundial. Durante los últimos 9 años el sector había crecido más rápido que el PIB mundial
En el 19 estuvo un 40% por encima del crecimiento del PIB mundial. Y lo más importante, probablemente, lo más importante de todo, una industria que generaba 1 de cada 10 puestos de trabajo del mundo. 330 millones de puestos de trabajo hasta el 2019. Y con un dato extraordinario, en 2019, 1 de cada 4 puestos de trabajo que se crearon en el mundo, 1 de cada 4 puestos de trabajo que se crearon en el mundo, lo generó el sector del viaje, de los viajes y el turismo. Pasamos a la próxima. Placa, por favor. En Argentina, llegamos a ser el 4º complejo exportador, con un ingreso de 5.200 millones de dólares de divisa en 2019. Había ingresado un poco más en el 2017 y 2018, en el 2017 5.800 millones, 5.400 en el 2017, perdón, y 18, 5.400. La devaluación hizo que cayera el ingreso en dólares, pero el ingreso en pesos se multiplicó enormemente. Llegamos a tener 7.4 millones de turistas internacionales, una cifra récord en el mundo, para Argentina, de visitantes de todo el mundo. Ese año, 2019, no solamente fuimos los primeros en América del Sur, igual que en el 17 y 18, sino que le sacamos una ventaja a Brasil de 1 millón de turistas extranjeros, algo pocas veces visto. Y 1.200.000 personas trabajaban en el turismo en Argentina. En Córdoba, nuestra Córdoba, según la Dirección de Estadística y Censo de nuestra provincia, 140.000 empleos generaba el turismo entre directos e indirectos. El 10.2% del total de los empleos de Córdoba lo estaba dando el turismo. Y si analizamos lo que ha sido el crecimiento de las principales ciudades de la provincia en estos últimos años, y analizamos los censos, vamos a ver que las ciudades que más han crecido en nuestra provincia han sido las del Gran Córdoba, que funcionan como ciudades dormitorios de la capital, y los destinos turísticos, los valles turísticos. Esto también nos manifiesta la importancia que tiene el turismo en el desarrollo, una demostración cabal de lo que significa el turismo para el bienestar de las personas. Sigamos. Este fue un trabajo que hizo en el año 2017 Elipsis, que me pareció muy interesante traerlo y compartirlo con ustedes. Ese año el turismo interno había generado 51 millones de turistas aproximadamente. Eso llevado a dólares era 9.8 mil millones de dólares. El turismo receptivo, es el turismo extranjero que ingresaba al país, había tenido 6.700.000 turistas ese año y había ingresado 5.700 millones de dólares, como les decía. Por lo tanto, la suma total del turismo, lo que movilizó el turismo en la Argentina en el 2017, fue 58 millones de turistas aproximadamente y 15.500 millones de dólares de movimiento económico. Eso, cuando lo comparamos con otras actividades, es 1,5 veces la producción de carne vacuna, 1,5 veces la producción de la industria automotriz, toda la producción de petróleo y gas y toda la producción de soja del país del año 2017. Eso para que veamos la envergadura que tiene el turismo como actividad en la República Argentina. Continuamos. Un dato que fue fundamental, un tema que es fundamental. Argentina tiene un solo problema en términos turísticos, la distancia. La distancia con los grandes centros emisores del planeta, con los tradicionales como Norteamérica o Europa, y más distancia aún con los nuevos, con los que están hoy siendo los destinos más desarrollados, emisivos del mundo, que son los asiáticos. Y también la distancia interior de esta especie de subcontinente que entre Tierra del Fuego y La Quiaca tiene algo así como 4.000 kilómetros de distancia, un verdadero continente. Y entonces es imposible que se desarrolle cabalmente el turismo receptivo, pero también el turismo interno, sin una conectividad adecuada. La conectividad es estratégica para el desarrollo, una infraestructura estratégica para el desarrollo del turismo en cualquier lugar del mundo, pero en un país con las condiciones geográficas nuestro, indispensable. Cuando asumí como ministro, produje una frase brutal, ¿no? Una frase
que quería que se grabara, y le repetí muchas veces, que era que lo que necesitaba Argentina era conectividad o muerte. Yo soy semiólogo, así que no digo las cosas porque sí. Lo que quería con esta frase brutal era que se entrara en la conciencia de todos los que participábamos, el sector, la importancia que tenía la conectividad. El primero en entender esto fue el propio presidente Macri, que me acompañó muchísimo en ese desarrollo, y empezamos con un crecimiento enorme, abrimos cielos, vieron nuevas inversiones de empresas que invirtió el país para volar en cabotaje, incorporamos nueve empresas nuevas que no habían volado nunca al país, por ejemplo, Norwegian, por ejemplo, Edelweiss, que unía Zurich con Buenos Aires, Ethiopian, que unía Addis Abeba con Buenos Aires, etc. El resultado de esto, en poco tiempo, porque el primer año, el 2016, fue un año de transición, obviamente, fue que tuvimos un incremento en el movimiento de cabotaje de la Argentina de 6 millones de pasajeros con respecto al 2015. 10 millones habían volado en el 2015, 16 millones volaron en el 2019. Ese crecimiento, además, un 10% aproximadamente de esos pasajeros volaron por primera vez. Se estaba produciendo, como decía mi amigo Guido Dietrich, una revolución de los aviones. Y se estaba produciendo también una democratización del viaje, y participando mucha más gente de la posibilidad de volar. También nos pasó en la oferta de asientos internacionales, y por eso el crecimiento y llegar a esos 7.4 millones de turistas extranjeros, que fue un récord histórico. Crecimos en 2 millones de asientos en la oferta de conexión con el mundo, como le decía, con 9 líneas nuevas, aéreas nuevas, y con otras 16 que incorporaron nuevas rutas, frecuencias, o aumentaron asientos. Tenemos el caso de los vuelos de Europa a Córdoba, de América, de Miami a Córdoba, etc. Y después una federalización de esto. Eran 10 las provincias argentinas que volaban al exterior sin pasar por Buenos Aires. Esto cambió el mapa del país, empezaron a crear algunos pequeños hubs, y se desarrolló el segundo gran hub de la Argentina, que fue el hub de Córdoba. Uno de nuestros grandes logros fue ese hub de Córdoba, que unía Córdoba, todo el norte y todo el sur del país entre sí, a través de Córdoba, y desde aquí nos conectábamos con el mundo entero. Un hecho logístico fundamental para las exportaciones, para las reuniones, para los eventos, para el turismo, para todo lo que significa finalmente un gran salto de competitividad en nuestra provincia. Continuemos. Bueno, abrirse al mundo fue indispensable. La Argentina provocó un proceso de apertura al mundo, y nosotros lo acompañamos con autorización de viaje electrónico para más de 75 países, eliminamos tasa de reciprocidad de Estados Unidos, Canadá y Australia, que era una especie de impuesto ideológico, por decirlo de alguna manera, que lo sacamos, y eso aumentó considerablemente la presencia de los turistas de esa región en Argentina. Tuvimos un liderazgo muy fuerte en la marca América del Sur. Sigamos, por favor. Reintegramos el IVA al alojamiento para los turistas extranjeros, partiendo del concepto de que se trataba de una exportación inversa. Fuimos líderes en turismo de reuniones en toda Latinoamérica. Fuimos líderes en toda Latinoamérica en el ranking ICA. Dice Sudamérica en la placa, pero fue en Latinoamérica. Eso fue un hecho único que alcanzó Argentina. Y desarrollamos una eficiente estrategia de marketing digital apuntando a la demanda, buscando nuestros clientes donde teníamos que buscarlos. Sigamos. Bueno, el desarrollo territorial. Yo quiero hablar del desarrollo territorial porque así como insertarse al mundo vale para todas las actividades, y mientras más abiertos estemos al mundo, tendremos más oportunidades de desarrollo. Esta concepción del desarrollo territorial me parece estratégica para pensar el turismo, porque turismo finalmente es el desarrollo de destinos turísticos. Turismo definitivamente es el desarrollo de destinos turísticos. Y en el caso de Córdoba, entendemos muy bien lo que significa esto, porque es sin lugar a duda una de nuestras 4 patas de la economía de Córdoba. Así como está el gran complejo agroexportador,
el gran complejo metal mecánico automotor, el gran complejo del conocimiento, el polo del conocimiento, donde no solo está todo el sector de la innovación, sino el sector académico, está el turismo. Y el turismo como eso, como un desarrollo del territorio, como creando atractivos en el territorio, trabajando con la matriz económica del turismo en el desarrollo de porciones enteras del territorio cordobés, pensemos en todo el norte y todo el oeste cordobés, y generando una atracción para que gente, visitantes, turistas, que ganando su dinero en un lugar A, viene y lo gasta en Córdoba, o viene y lo gasta en la Argentina, si estamos hablando de nuestro país. Continuemos, por favor. Continuemos. En todo esto estábamos cuando aconteció la pandemia. El mejor momento del turismo mundial, el mejor momento del turismo argentino, el mejor momento de la generación de trabajo del turismo, y de pronto llegó el COVID-19. En la placa van a ver ustedes que no fue la única crisis que vivió el turismo en el mundo en los últimos años. Quizá la más fuerte, la primera de todas, comenzó, y para no irnos tan atrás y hablar de las guerras mundiales, pero de las últimas, de las más recientes, los atentados en Nueva York. Los atentados sobre las Torres Gemelas generaron un impacto en el mundo global muy grave. Se produjeron allí también cierres de fronteras, y sobre todo se crearon nuevas normas de seguridad, que todos las sufrimos en el aeropuerto, que prácticamente nos desnudan para pasar y nos revisan, y tenemos que hacer, bueno, todo eso fue fruto de aquel primer atentado terrorista en Nueva York, y que cambió todo lo que fue el sistema de seguridad de los aeropuertos del mundo, y complejizó todo lo que fue la seguridad, sobre todo lo comercial, en el planeta. Después pensemos en términos de crisis, digamos, de pandemia. Tuvimos el SARS y el ébola en el 2003, luego los atentados de Atocha en Madrid en 2004, que paralizó Madrid, uno de los grandes destinos turísticos del mundo, quedó paralizado por un gran tiempo. Luego la gran crisis financiera del 2008, que se sumó con la gripe A en el 2019, en 2009, 2008, 2009, que fue el único año que cayó el turismo en los últimos 70, como les decía, hasta el 19, fue el único año que había caído. En el 2015 empieza una sucesión de atentados, que los de Francia, los del periódico Charlie Hebdo, pero también los de Bataclan, arrancan con esos que no hemos puesto aquí, pero a estos pueden sumarse otros, muchos en todo el mundo, los atentados en la Mezquita Azul de Turquía, los atentados en Egipto, etcétera, etcétera. Casualmente quiero hacer un breve comentario de esos atentados en Egipto, porque estando ya como ministro de Turismo de la Argentina, y ya teniendo un rol en el organismo de la Organización Mundial de Turismo, la ONU, por pedido de Egipto, envió una gestión de paz y de reactivación a Egipto después de ese atentado. Los atentados en Egipto, que fueron varios, pero los que más sonaron en el mundo fueron las embarcaciones en el Nilo, que en algunos casos murió muchísima gente, hizo que un país como Egipto, que dependía enormemente del turismo, cayera a solamente un 10% de ocupación en su hotelería y en su capacidad de recepción turística. Un verdadero desastre para la economía de Egipto. Y en aquellos años, como digo, las Naciones Unidas, cuando mandaron esa misión de paz y de reactivación, no fue una misión militar, no fue una misión política, pero fundamentalmente pidió líderes turísticos que acompañaran esa misión. Me tocó ser uno de ellos en representación de Sudamérica, y les puedo decir que el panorama que allí vimos fue desolador. Pero al mismo tiempo dábamos una visión de optimismo, de que el mundo, que no nos iban a poder dominar con el miedo, que los atentados no iban a parar el turismo, que no íbamos a dejar de viajar. ¿Y por qué atacaban el turismo? ¿Por qué? ¿Se preguntaron eso? ¿Por qué atacaban el turismo? Porque finalmente estos grupos radicalizados, estos grupos que buscan aislarnos, enfrentarnos,
que buscan el aislacionismo, saben que su principal rival es el del viaje, es el turismo. Es la gente viajando por el mundo, conociendo otras culturas, conociendo otras realidades, a partir de ese conocimiento interpretándolas, y a partir de esa interpretación aceptando las diferencias. Viajar nos hizo mejores personas, nos hizo más tolerantes, viajar nos hizo más respetuosos, viajar nos hizo fundamentalmente más pacíficos. La paz del mundo estuvo favorecida por el crecimiento global del turismo en los últimos años. Por eso había que atacar el turismo. Cuando vino el COVID, yo digo que los grupos estos que buscaron el aislacionismo, grupos extremistas del mundo entero, se debían estar fregando las manos, porque de pronto, de un día para otro, en 48 horas se cerraron todas las fronteras del mundo, una crisis global que no respetó continentes, países, climas, nada, nos atacó a todos por igual, y con un impacto tremendo en nuestra industria, tremendo en nuestra industria, y además con respuestas que demoraron mucho en activarse. A un impacto global, las respuestas fueron nacionales, descoordinadas, los efectos que esto tuvo sobre el mundo fue desastroso, gente que quedó varada en distintos lugares del planeta sin poder volver a sus lugares de residencia, los cruceros abandonados a su suerte en el mar, con una especie de doble moral entre el cuidado de la gente en el territorio y el abandono, donde no les dejaban entrar a los puertos, en algunos casos ni siquiera para abastecerse. Hubo muy pocos casos de solidaridad internacional extraordinaria frente a ese fenómeno. Es decir, salió lo mejor y lo peor del ser humano en esa crisis. Y como decía Kissinger, dimos una respuesta anacrónica, una respuesta medieval, la ciudad amurallada, a un problema global moderno, postmoderno, en un mundo donde se define por el tránsito de personas y de mercancías. Y también Michelle Bachelet, en su condición de alta comisionada del siglo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha manifestado su enorme preocupación porque muchos estados que han tomado una dimensión mayor con esto del COVID han generado reacciones o han tenido reacciones autoritarias que se teme, o que muchos líderes del mundo, entre ellos Michelle Bachelet, temen que puedan sobrevivir después que termine la pandemia, y que es algo que no debería suceder. Sigamos, por favor. ¿Cómo estamos hoy? Vamos a ver. Según la OMT, el turismo internacional caerá en 2020 entre el 60 y el 80%. Para Argentina, los datos del Ministerio de Turismo y Deporte del país nos marca que en el segundo trimestre del 2020, Argentina tuvo una caída del 100% en su mismo periodo del 2019. Y esto, quiero decir, estamos hablando de lo que está ya explicitado por el INDEC. Pero lo que pasó en el segundo trimestre pasará en el tercero, porque tampoco se abrió, es decir, que no es solamente abril, mayo, junio, sino que es julio, agosto, septiembre, que recién empezaremos a ver algún pequeño movimiento con alguna significación en el cuarto. La última reunión del G20 se trató este tema de la pandemia, fue un tema fue el tema central, uno de los temas centrales de la reflexión del G20, el del turismo en el mundo. Se planteó que las exportaciones turísticas se reducirán en 910 mil millones de dólares y 1,2 billones de dólares en el mundo en este 2020. Argentina recibió 2 millones de turistas cuando el año 2019 había recibido 7.400.000, con lo cual sus ingresos de divisa en dólares estarán ubicándose aproximadamente en un 20% de lo que fue en aquellos años, es decir, que estará
entre los 800 y los 1.000 millones de dólares, cuando habían ingresado 5.400. 4.000 emprendimientos turísticos desaparecieron en la Argentina, y 121 millones de puestos de trabajo se vieron afectados en todo el mundo. Estos son datos durísimos de un sector extraordinariamente, con una potencialidad extraordinaria hasta el momento. Continuemos, por favor. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, el sector está virtualmente paralizado desde hace 7 meses, con una resistencia, una capacidad de resiliencia realmente extraordinaria, pero hace 7 meses que el sector no factura, que el sector no se mueve, que el sector no avanza. Recién ahora hemos empezado a tener estos primeros vuelos de cabotaje, creo que en estos días, ayer o antes de ayer, se han movido los primeros, pero todavía son vuelos que solamente admiten restricciones a los fines de personas especiales o de situaciones especiales, no para viajar a lo que viaje no de placer, sino otra finalidad que no sea el ocio. El cierre de fronteras que aconteció en la Argentina, pero un hecho que a mí me preocupa mucho más que el cierre de fronteras y que me parece que es por donde tiene que empezar la solución del problema, que es estas fronteras internas que se han creado. Fronteras internas que nos retrotraen casi al periodo preconstitucional, casi a 1853, antes de 1853, cuando había aduanas interiores, y estamos viendo que las provincias, pero aún las ciudades, los municipios, generan restricciones de tránsito entre sus territorios, y esto genera una verdadera anarquía que no nos permite transitar libremente, circular libremente dentro del país. Me parece que es fundamental que el primer paso que tenemos que dar es, con todo lo que ya hemos aprendido de cómo cuidarnos nosotros, cómo cuidar a los demás, el distanciamiento, barbijo, el lavado de manos y el cuidado en general para movernos, y con el protocolo sanitario que se establezca, hay que recuperar rápidamente la posibilidad de circular por la República. Parece que esto es básico, absolutamente básico, para la recuperación no solamente de la actividad turística, sino de la actividad productiva en un país que va a tener un impacto sobre el empleo enorme, va a tener un impacto sobre una situación social que va a entrar en un deterioro gigantesco, y tenemos que dar respuestas, tenemos que ser capaces de encontrar salidas, de volver a construir esperanza, de volver a tener una visión que nos permita tener alguna ilusión para adelante y que no todo nos parezca que no todo está perdido. Este es el primer paso. El otro tema que me parece fundamental analizar es la situación aerocomercial. Recuerden lo que yo decía antes, lo que significaba la conectividad para la Argentina. Comparándonos con la región, nosotros recién hemos empezado a volar mínimamente ayer o antes de ayer. Fuimos el último país de la región en recuperar esta capacidad de vuelo. Las salidas de las empresas, de algunas empresas importantes, ha sido realmente un golpe muy duro. La pérdida de la TAM, por ejemplo, para nosotros, para los cordobeses, es fundamental. Fue un golpe muy duro porque no solamente nos vinculaba en el cabotaje, sino era nuestro verdadero canal de comunicación con el mundo, desde Córdoba, sin tener que ir a Buenos Aires. Nos conectaba con 3 grandes hubs que a su vez nos conectaban con el mundo entero: Santiago de Chile, Lima y San Pablo. La TAM no la tenemos más. Otras empresas que habían venido a invertir al país anunciaron su ida, como Norwegian. Otras que volaban como Qatar y Emirates anunciaron ya que no van a dejar de volar, y eran muy importantes porque eran nuestro principal conector con los hubs tanto de Doha como de Dubái con Oriente, y en particular con China, y también pasa lo mismo con New Zealand, con lo cual hemos quedado desconectados de Oceanía. El hub Córdoba se ha resentido. Estamos viendo en este momento los problemas que está teniendo Flybondi para que habiliten el Palomar. Sin el Palomar, que es un aeropuerto low cost, no hay empresas low cost. Y hoy en el país ha quedado Aerolínea Argentina, que va a seguir funcionando porque finalmente la pagamos todos los argentinos, se vuele o no se vuele, pero las 2 empresas alternativas, porque Andes tiene muy baja performance, pero Andes también, bueno, las 3 empresas alternativas, pero las 2 principales eran Flybondi y JetMar. Flybondi y JetMar. Y esas empresas
hoy están en una situación de mucho riesgo, porque mandarlas a volar de Ezeiza es agregarle unos costos extraordinarios, es trasladar todo lo que ha sido su capacidad, no solamente comercial, sino de cargas y todo, a Ezeiza. El costo después del traslado a la ciudad es increíble, porque Palomar está vinculado hasta el frente de una estación de trenes que te vincula directamente con la ciudad de Buenos Aires, con lo cual realmente lo deja sin chance prácticamente. No nos extrañe que si Palomar se cierra, Flybondi se vaya. Flybondi no pueda seguir operando y estaremos perdiendo una empresa que generó una altísima cantidad de pasajeros desde que surgió, y sobre todo fue una empresa que le dio posibilidades de volar a muchísima gente en la Argentina. El hub de Córdoba también está golpeado, ya hablamos de lo de la TAM, pero debo agregar que lamentablemente ayer Aerolínea Argentina tomó la decisión de quitar la base de Córdoba. No va a haber más aviones durmiendo en Córdoba, es decir, aviones que salgan de Córdoba, es decir, que Córdoba pueda moverse sin tener que pasar todo por Buenos Aires. Ese es un golpe duro también para los cordobeses. Y ese hub es estratégico. Yo siempre digo que en esa relación de un país más equilibrado, lo hablaba en su momento con el fallecido ex intendente y gobernador de Santa Fe, el intendente José Hermes Wiener, que nosotros siempre con el Flaco decíamos: juntos somos un gran, ustedes tienen el puerto, nosotros el aeropuerto, y juntos somos la segunda mitad de la Argentina. Pero bueno, este es un golpe muy duro, un tema que es estratégico para Córdoba y que deberemos trabajar mucho para recuperarlo. Hoy los vuelos tienen seguridad, lo ha dicho el propio ministro de Meoni, ha dicho que volar es lo mismo que estar en un quirófano. Primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué no hemos volado? ¿Por qué hemos estado tanto tiempo parados? ¿Por qué no estamos conectándonos en el país? Hay protocolos, hemos desarrollado protocolos muy importantes, todos los sectores turísticos lo han hecho, la hotelería, los agentes de viaje, los destinos, es decir que están las condiciones dadas, hay una inmensa necesidad de reactivación, una inmensa necesidad de reactivación, y hay que entender fundamentalmente que el sector turístico no es un sector de ocio y entretenimiento. El sector turístico es un sector altamente productivo, un sector fundamental para el desarrollo del país, y un sector que tenemos que recuperar con todos los protocolos sanitarios del caso, con una recuperación que será paulatina, una recuperación que no va a ser de un día para otro, pero que nos tiene que permitir empezar a hacerla, porque ese sector, en cuanto se empiece a levantar de nuevo, va a ser el que va a dar las mejores respuestas en términos de creación de empleo, y de empleo privado, que es lo que necesitamos. Empleo privado en cantidad y en calidad para incluir a la gente. La única forma de incluir a la gente finalmente es a través del trabajo. Y esta matriz de desarrollo turística del territorio, que la empezamos a... hacemos la próxima placa, por favor. Bueno, los 4 pilares para la reactivación turística: la coordinación nacional y regional, público-privada. Acá entramos con estas cosas raras. Argentina ha dicho que va a abrir frontera, Uruguay ha dicho que va a cerrar frontera en el verano. Ahí hay una crisis. Siempre casi el 70% del movimiento de ingreso de divisas por turismo viene de nuestra propia región. Siempre planteo la necesidad de que este tema se tratara regionalmente, que fuera un tema de Mercosur, más Chile y Bolivia, pero fundamentalmente un tema que se definiera en conjunto. Aislarnos no es la solución es la coordinación, la cooperación internacional, la integración, y me parece que reabrir fronteras sería muy importante para el ingreso de divisas. Bueno, ha anunciado Argentina que lo va a hacer, sin cuarentena, sí con testeos sanitarios como debe ser. Otro gran desafío será reconstruir la confianza en los viajeros, una experiencia de viaje seguro y una buena comunicación y difusión. De esta pandemia quedan 2 grandes tipologías. Una especie de mitad de la población o de la demanda, que va a quedar con mucho miedo, con pánico en algunos casos, y que le va a costar mucho recuperarse como un cliente en los viajes. Y por otro lado, hay otra mitad casi por igual
que no ve la hora de poder que se abran los vuelos para poder viajar, para poder moverse y para poder tener una experiencia de viaje. Hay que generar protocolos con estándares comunes. El país tiene que tener un protocolo común para circular, un protocolo común para ingresar a los destinos. Esto es fundamental, no podemos hacer todos distintos, porque esto es un verdadero caos, y una gestión gubernamental en continuo contacto con el sector privado. Esto es básico. Si pasamos a la otra placa, y voy a quedar aquí porque no quiero ocupar más tiempo, porque quiero dejar lugar a las preguntas y quiero hacer algunas reflexiones más con ustedes de otro tipo, pero sí quiero que este concepto de que podemos desarrollar porciones enteras del territorio a partir de la aplicación de la matriz económica del turismo tiene que estar metido en nuestra conciencia como comunidad, sobre todo al sector productivo, al capital social cordobés y al argentino, saber que esto es absolutamente posible. La creación del ecoturismo y todo lo que tenga que ver con el turismo sustentable va a ser uno de los que más reactivación va a tener en los próximos años. Crear nuevas reservas naturales, vincular el turismo sustentable va a ser una oportunidad. Van a aparecer las oportunidades de desarrollar nuevos espacios turísticos, lugares que no eran tradicionales. Al caer los flujos o la capacidad de carga de esos lugares va a extenderse a otros también. Entonces van a crecer las posibilidades para que surjan nuevos destinos turísticos. Hay que ver cómo en este proceso de desarrollo de los destinos, todo lo que son, en mi caso de Córdoba, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cultivos orgánicos, lo vinculemos, lo generemos en el norte y noroeste cordobés, y de manera tal que vincularlo con una gastronomía identitaria, el desarrollo del enoturismo, que en Argentina es tan importante, pero que en Córdoba tiene una potencialidad enorme, casi como si fuera una pequeña Toscana en Italia. La vinculación con la industria del turismo, con la industria de los cuidados. Hace tiempo venimos pensando con Susana Malcorra, ustedes recordarán que fue nuestra canciller. Susana, yo con ella nos vemos con alguna periodicidad, he estado con ella reunido almorzando en Madrid este año, en enero, y ella siempre me decía, Gustavo, Japón tiene 140 millones de habitantes. Y el 30% de los japoneses son de tercera edad. Ganan aproximadamente 2.000 euros y no les alcanza para vivir en Japón. ¿Te imaginas lo que serían un acuerdo región-región, nación-nación, para atraer una inmigración japonesa de tercera edad y crear villas de turismo de cuidado con japoneses de tercera edad que pudieran dejarnos 2.000 euros cada uno por mes en nuestro país? La potencialidad de esto, la capacidad de lo que sería para la construcción, lo que sería para el desarrollo de esas villas. Bueno, ideas como estas, que hackean oportunidades, serán las que tendremos que pensar, son las que estamos desarrollando también la Fundación Pensar, pensando en el futuro de Córdoba, pero hay mucho. Y el polo de eventos, ¿no? Que Córdoba había crecido enormemente en esto, y el hub en esto es fundamental. Recuperar el hub aerocomercial para que Córdoba se convierta en un polo de eventos definitivo, donde todo lo cultural, lo artístico, lo deportivo, lo científico, los congresos, etcétera, pasan en Córdoba. Eso mueve enormemente la economía de Córdoba y tantas cosas más. Pero fundamentalmente este concepto, el turismo puede ser una matriz de desarrollo para nuestra economía. Lo hicimos en Iberá, ese fue un ejemplo que pusimos en Iberá en su momento. Vamos a pasar finalmente a una sola placa. Sigamos adelante con eso. Quiero mostrar una sola placa. Adelante. Esta es la que quería mostrar. No, la anterior. El Iberá solamente podía aprovecharlo Colonia Pellegrini, que era la única que tenía acceso a los esteros. Trabajamos en conjunto, sector público, sector privado. Nos ayudó mucho la Fundación CLT, la de Douglas Tonkin, que compró tierras y nos las donó, y hoy más de 20 municipios participan del acceso a los esteros liberados. Se han abierto nuevos portales y son más de 200.000 habitantes los que empiezan a tener una posibilidad de desarrollo y de arraigo en su comunidad.
El turismo es esto, el turismo es arraigo, identidad. El turismo es la posibilidad de encontrar una solución de vida allí donde uno tiene sus raíces. El turismo también evita esas migraciones internas del país, de los sectores rurales a los sectores conurbanizados, con las malas respuestas que sabemos que tienen esa realidad. El turismo es oportunidad de vida, el turismo es desarrollo, y por eso tiene que ser parte de un proceso de gestión hacia la normalidad, hacia la normalidad que tenemos que dar no solamente en el sector de turismo, sino en todos los sectores de Argentina. Falta mucho todavía para que venga la vacuna, ya sabemos que tenemos que dar, y necesariamente vamos a tener que convivir con el virus durante un periodo considerable de tiempo. Esto no es fácil, pero empoderarnos, volver a creer en nosotros mismos, cuidarnos y cuidar a los demás, pero al mismo tiempo reactivarnos para que el trabajo y el esfuerzo pueda dar resultados económicos que nos permitan sobrevivir como país, es imprescindible. Es imprescindible. Los argentinos podemos salir, podemos hacerlo. Por supuesto que tienen que dejar de pasar algunas cosas que enrarecen la agenda. Hay temas complicados, como los temas que empiezan a afectar la propiedad privada, temas vinculados a la intervención de la justicia, o algunos aspectos vinculados al control del pensamiento, a la libre expresión. Hay cuestiones que enrarecen la agenda en un momento donde los argentinos tenemos que buscar los puntos que nos unen, que nos integren y no los que nos separen. Lo que se viene después de la pandemia es demasiado grave, el trabajo va a ser indispensable, apoyar un gran acuerdo público-privado para generar empleo privado va a ser indispensable, y recuperar los valores de integración al mundo y los valores de libertad que necesitamos para que los demás nos vean como nos veían y confíen en nosotros. Cuando yo lo escuchaba al ministro Guzmán hablar de la necesidad de cambiar las expectativas, por acá se empieza. Se empieza cambiando las expectativas, siendo normales, integrándonos al mundo, dialogando los diferentes, respetando irrestrictamente la Constitución Nacional, los valores republicanos, la libertad, la propiedad privada. Y permítanme terminar con una frase de mi libro, del Después, Turismo y Humanidad, que citó Pía, y que lo escribimos entre marzo y mayo con mi ex colega de Francia, Michel Durier. En un pequeño párrafo del libro digo: el insoportable peso del temor, la profundidad de la incertidumbre, nos hace suplicar por alguna certeza. Estamos solos e indefensos sin certezas. El valor de la vida humana no es ajeno a su destino. Finalmente, la libertad es nuestro templo. La relación entre libertad y viajar es evidente. Aunque hayamos sentido, o más aún nos hayan hecho sentir culpables de haber viajado, viajar es finalmente nuestra búsqueda más a mano de la libertad y la felicidad. Viajar será siempre un símbolo de la libertad individual. Muchísimas gracias a todos y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Gustavo Santos. Y ahora sí, para ordenarnos, vamos con la primera pregunta de parte de los miembros del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea. Gustavo, ¿qué análisis hace usted sobre la proyección de la temporada de verano y cuál considera que sería la situación ideal a nivel país? Bueno, Argentina el sector no está en condiciones de no tener temporada de verano. Debemos aprovechar la experiencia europea, del verano europeo que hemos vivido, que abrió, que unió fronteras con sus defectos y con sus virtudes, potenciar las virtudes, minimizar los defectos, pero tenemos que tener verano, para lo cual tenemos que tener, repito, la posibilidad de que el país se pueda transitar a la República, de que los protocolos sanitarios sean semejantes en los distintos destinos turísticos de la Argentina, que podamos tener una normalidad con cuidado, con mucho cuidado, pero aproximarnos a la normalidad. Vamos a tener mucho menos flujos que
en los años anteriores. Esto es bueno que lo sepamos de entrada. En Europa la caída del turismo internacional fue muy grande, no superó el 20% de lo que era normalmente, y en el caso del turismo interno fue del orden del 40%. Yo creo que vamos a estar en esos valores en Argentina, pero de todas maneras tenemos que tener la certeza de que vamos a tener verano, trabajar con estos criterios de pautas comunes, de criterios comunes, de protocolos para todo el país. No puede existir la anarquía que existe hoy. Muchísimas gracias. Ahora sí cedemos la palabra al ingeniero Sergio Rogio, miembro del Consejo de Fundación Mediterránea, y se prepara Gregorio Díaz Lucero. Adelante, Sergio Rogio, por favor. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Muy interesante tu presentación. Gracias, Sergio. Un gusto muy grande verte nuevamente. Lo mismo. Tengo una consultita técnica. Por ahí yo leí hace un tiempo que las líneas aéreas en Europa, en Estados Unidos, para retomar los vuelos, tenían que instalar un sistema de filtros del aire para poder filtrar y eliminar el COVID en el aire que se va reciclando en la cabina. ¿Esto es así? ¿Aerolíneas lo está haciendo? ¿Cómo? ¿Sabes algo de este tema? No es así, Sergio. Los aviones tienen un sistema digamos, de circulación del aire cada un determinado cantidad en pocos segundos que mantienen la cabina del avión en condiciones. Es muy difícil que nos podamos contagiar. De ahí la frase que había dicho Meoni de que era más o menos parecido estar en un avión que en un quirófano. Es difícil, por supuesto, una serie de protocolos como barbijo, el cuidado con los alimentos y todas esas cosas, pero con pauta de seguridad, el avión es una vía segura para poder trasladarnos, y por eso yo no entiendo por qué hemos estado tanto tiempo sin volar. Hemos sido los últimos a empezar a recuperar los vuelos en toda la región de América. Ajá, clarísimo, gracias. Perfecto. Ahora sí, Gregorio Díaz Lucero, y se prepara, por favor, el señor Molas. Un gusto, Gustavo, de escucharte, una brillante disertación la tuya, realmente te felicito. Y la pregunta que te voy a hacer de alguna manera me parece que la has contestado, pero de cualquier manera quiero insistir en este problema que tiene Argentina con su imagen exterior. Tenemos una imagen muy mala, eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Y me imagino que esto también tiene un impacto muy grande en el turismo, ¿no? ¿Cómo hacer para atraer el turismo internacional? Sobre todo si seguimos con esta mala imagen como país, ¿no? Un gustazo, Gregorio. Hacía tiempo que no nos veíamos y nos conocemos desde tantos años, ¿no? Realmente un placer volver a verte, aunque sea de esta forma virtual. Así es, realmente, comparto el gusto. Sí, realmente. Mirá, no hay, esto es estructural, es holístico. No hay ninguna posibilidad de que si tu imagen internacional no es la adecuada, podás crecer e insertarte en el mundo y generarnos atracción para que los demás vengan o nos busquen. Yo siempre doy un ejemplo que es triste, pero pensemos que hace unos años atrás todos lo hemos viajado. Cuando buscamos, por ejemplo, un destino del Caribe, entre nuestras opciones estaba la Isla Margarita o estaban los Roques en Venezuela. Yo he viajado a Venezuela para conocer esa ciudad extraordinaria cultural que era Caracas en un momento, con sus rajatablas, con sus centros culturales maravillosos. Y hoy no está en la agenda de nadie viajar a Venezuela. Hoy no está en la agenda de viajar a Venezuela. Claro, obvio. Y no es un problema de costo, porque donde más te rendiría el dólar es en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos una oportunidad que tenemos un dólar, digamos, blue tan alto, que la relación de compra con el exterior es muy buena para los que nos visitan, y eso es un atractivo. Pero en la medida en que nosotros no generemos determinadas condiciones de ser un país amable, de ser un país normal, de ser un país, eso sin duda atenta contra la actividad turística y contra toda actividad de exportación, Gregorio, contra toda, Gori, no solamente con el turismo. Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta, cedemos la palabra a Marcelo Molas y se prepara la señora Pamela French. Adelante, Marcelo, por favor. Buenas tardes a todos, gracias por la participación. Licenciado, ¿por qué cree usted que hay tanta reticencia de parte del gobierno nacional
a la reapertura de las fronteras y a la reanudación de la actividad, cuando está totalmente demostrado que la cuarentena más larga del mundo demostró ser totalmente ineficiente y causó una de las peores crisis económicas en la historia de nuestro país, y en vez de seguir ejemplos exitosos de muchos países que abrieron la actividad con los cuidados necesarios para poder reactivar la economía en general y la del turismo en particular. Bueno, sí, sí, Marcelo. A ver, no hay duda de que en el primer momento hubo mucha incertidumbre en todo el mundo. Esto hay que reconocerlo. Y de ahí también reconocer que las primeras medidas que se tomaron son medidas que probablemente las hubiera tomado cualquiera en su momento, porque teníamos que saber antes que nada ante qué nos enfrentábamos. Fíjate que la OMS inclusive ha tenido idas y vueltas bastante inexplicables. Después teníamos que saber, teníamos que preparar el sistema sanitario frente a esta novedosa desgracia. Y por último, formar culturalmente a la población en cómo enfrentar el problema. Distanciamiento, barbijo, lavado de manos. Pero pasado un tiempo prudencial, con todas estas cuestiones aprendidas, extender de más la cuarentena no solamente produjo efectos y daños muy fuertes en lo económico y en lo social, que además sí deberían haberse tratado como una integralidad, como una estructura desde el primer momento. Es decir, las decisiones sanitarias, económicas y sociales se deberían haber analizado en su conjunto. La cuarentena estricta inclusive ya empieza a tener impactos psicológicos muy graves. Y después lo que hace es que las cosas que se plantean ya no se cumplen, porque hay la reacción de la población finalmente, ya no es solamente colaborar, sino hasta te diría que al revés, lo hace por oposición. Si le dicen que no se tienen que juntar, se juntan. Entonces, es al revés, el efecto finalmente es negativo. Habría que haber pasado determinado tiempo y habiendo aprendido el funcionamiento de esto, habiendo visto cómo han funcionado otras situaciones y sabiendo que ha sido difícil para todo el mundo, porque eso también es justo decirlo, deberíamos haber tomado seguramente otro tipo de medida o ir normalizando el país. Yo lo que pido es que a partir de ahora lo hagamos. Lo que pido también es que saquemos, y perdonen que ya salga el turismo, pero no puedo, el turismo no es un hecho aislado a los demás, que saquemos de la agenda todos estos temas que nos producen tanta división. No puede ser que la Argentina esté discutiendo el tema de la propiedad privada, el tema de las tomas. Esto nos hace un daño enorme adentro y afuera. No puede ser que nosotros en la Argentina hoy no le estemos dando certeza a la justicia, que finalmente es el último bastión que tiene la ciudadanía para cuidar sus bienes, para cuidar su libertad, pero también para cualquier tipo de inversión. Muchos de los que están acá son inversores, no invertirían ni fuera en un país que no les diera esa garantía, ni están pensando en invertir hoy en Argentina seguramente. Cuestiones como estas y tantas otras, como este tema de haber liberado en su momento presos, bueno, hay tantos temas que no son parte de la agenda que hoy necesita la gente, que habría que sacarlos de esa agenda. Me parece que hoy el gran desafío sería quitando esos temas, diciendo todos que estamos todos respetando la Constitución Nacional, todos respetando las libertades públicas, todos respetando la propiedad privada, sentarnos en una mesa a ver cómo sacamos la Argentina adelante. Lo que se viene, Marcelo, es un tsunami en el país desde el punto de vista social y económico. El sector lo ha vivido ya, lo está viviendo, está al límite de su sobrevivencia. Así que estoy rogando, rezando y yo siempre, ustedes saben que soy un militante de Brochero, yo le pido al curita que nos ilumine como país, que ilumine sobre todo a los que gobiernan, que son los que tienen que tomar estas decisiones, para que nos unan y no nos separen. Muy bien, gracias Gustavo. Vamos con las últimas 5 preguntas. Cedemos la palabra a la señora Pamela French, quien es socia de Fundación Mediterránea, de la empresa Colegio Mark Twain y del British School. Adelante, Pamela, y se prepara el señor Germán Beck. ¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto. Hace muchos años coincidimos una vez, ¿no es cierto? Pamela, el Canal C. Me acuerdo muy bien de vos y de toda tu gran obra, Pamela. Bueno, muchas gracias. No puedo coincidir más con tus opiniones y sobre todo cuando comenzaste a decir lo que realmente aportaba a la persona el hecho de viajar. Ya ni siquiera digo turismo, digo viajar. Y creo que incluso es algo que tiene un objetivo diferente para cada etapa de la vida.
Así es. Y yo hablo desde los chicos, los niños, y desde, por ejemplo, el viaje que se propone desde un colegio para una promoción. Esos chicos que nosotros tenemos la suerte de que viajen al exterior, pero cualquier viaje que les amplíe su nivel cultural, su panorama cultural, son chicos diferentes los que vuelven de un viaje que los chicos que se fueron a esa edad de los 17, 18 años. Te lo dicen abiertamente como les abre la cabeza. Ya hubo problemas antes, ¿no es cierto? Al viajar nosotros tuvimos que cambiar por todo lo que mencionaste, los problemas en Francia y todo, cambiábamos de destinos de París por Dublín, lo que fue. Pero también cuando hablaste de cuáles eran los intereses en Córdoba y hablaste muchísimo del ecoturismo, enoturismo, etcétera, y bueno, no mencionaste lo que es, bueno, el arraigo cordobés de la riqueza de la herencia jesuítica, que sigo pensando que es fantástica, que muchísimo se podría elaborar, y también un aporte que, habiendo conocido Europa, a veces pienso que si hay algo distinto en nuestro país es la Puna, el norte. Absolutamente. Toda nuestra riqueza folclórica. Y la última pregunta típica que yo te haría es si vos pensás y has visto que el nivel de inglés que hay en Córdoba es suficiente para toda la recepción de un turismo que pudiera venir de más afuera, de más lejos, ¿no? No de América Latina solamente. Bueno, arranco de atrás para adelante. No, el nivel de inglés que hay en la Argentina no es suficiente. Nos pasaba, he llegado a negociar con empresas de crucero en su momento, en el mejor momento de los cruceros, por ejemplo, la posibilidad de incorporar 3, 4, 5 mil empleos, y el límite muchas veces pasaba por el idioma, porque era indispensable un perfecto inglés. Creo que es un tema que lo tenemos que incorporar fuertemente, inclusive en nuestras escuelas públicas, lo mismo que, bueno, la vinculación de la educación con la producción y con el empleo es uno de los grandes temas del futuro, Pamela. No vamos a poder pensar más en la educación desunida de sus resultados, y sobre todo en el segmento medio. En el segmento medio, el secundario es el que ha perdido más sus funciones. Hoy, antes de simplemente un puente para la universidad, solamente el 8% tiene estudios universitarios, y es indispensable repensar desde un sistema de una fuerte vinculación con el trabajo, pero esa es la primera. Somos los hijos tuvimos universidad en 1613, universidad en 1613, Buenos Aires la tuve en 1825, con perdón de mis amigos porteños, pero es así, recién con Rivadavia. Nosotros ya formábamos las clases dirigentes del país durante casi 200 años, y Córdoba era además la capital de la paracuaria. De acá salían todas las misiones que se construyeron después en la zona de hoy es Misión, en Argentina, Paraguay, Brasil, en este liderazgo que te decía que teníamos en América del Sur, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, hicimos una ruta de los jesuitas. Hay amigos acá de Misiones que los conocen muy bien. Ese proyecto no se ha detenido, ese proyecto debe seguir. Yo ruego que le vuelvan a dar impulso. Creo que la ruta de los jesuitas, naciendo en Córdoba, terminando en Brasil, o empezando por Brasil, Paraguay, Misiones, Córdoba, no importa, es una ruta extraordinaria con una potencialidad internacional única. Excelente. Ahora sí cedemos la palabra al señor Germán Beck y se prepara la señora Graciela Walter. Adelante, Germán, por favor. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Gustavo? Hola, Germán, un gusto verte. Yo soy licenciado en turismo, soy agente de viajes, y bueno, la exposición que hizo fue muy clara. El tema es que hoy las agencias de viajes, si se quieren, digamos, como reperfilar para empezar a trabajar con turismo receptivo, tienen una situación muy compleja, porque, por ejemplo, cada turista, digamos, que paga en su país de origen dólares, esa plata que le ingresa al empresario equivale a un porcentaje del dólar oficial, que hoy en día es aproximadamente 50, 55 pesos. Con esa realidad es muy difícil invertir para modificar toda una estructura de muchas empresas, agencias de viajes que quieran trabajar con el turismo receptivo.
sea, las condiciones son malísimas. Y, digamos, desde el gobierno actual, por ahí se están haciendo planteos muy generalistas, pero no están teniendo en cuenta esto que es la clave del negocio. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente de acuerdo, Germán. Esto es un problema macroeconómico que si no se soluciona casi vuelve imposible, tiene gran impacto, no solamente en el sector de turismo receptivo, sino en todo el sector exportador en general. Es realmente para las agencias realmente casi imposible, porque además en esto de pagar en $1 y después tener que no saber cuánto va a valer ese dólar a la hora de tener que cubrirlo, también lo vuelve muy difícil. Y no hay duda que son el sector nuestro, el sector más golpeado del mundo, y dentro del nuestro, lo que más lo han sufrido son los agentes de viaje. Y yo quiero hacer un homenaje a los agentes de viaje de mi país, porque me contan, los conozco, tengo amigos estrechos, y en esta desgracia de la pandemia, en los peores momentos, cuando no se podía traer la gente, le digo la verdad, solamente los que tuvieron un agente de viaje atrás, tuvieron un abogado que los cuidó y los defendió, y son imposibles por solucionar el problema. Cada agente de viaje cordobés, argentino, pero conozco muchos cordobeses, amigos íntimos, como les digo, que han dejado su propio dinero, han vendido bienes que tenían, no porque fuera su obligación, sino porque se pusieron a sus clientes para traerlos, repatriarlos, y esto también ha revalorizado, digo yo, el rol de los agentes de viaje. Hoy yo, si tuviera que sacar un viaje al exterior, pensaría fundamentalmente sacarlo con un agente de viaje y no viajar a mi suerte, armando mi propio viaje, que es una cosa muy de los pibes, que es muy normal y que lo han hecho, pero a la hora de situaciones dramáticas como esta, se demostró que el agente de viaje era el verdadero abogado tuyo, que fue en muchos casos el que te permitió solucionar un problema gravísimo. Muy bien, ahora sí, señora Graciela Walter, se prepara Silvia Escorza, miembro del Consejo de Fundación Mediterránea, y después las últimas 2 preguntas de los miembros del Consejo. Adelante, Graciela, por favor. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes, soy de Salta. Un placer escucharlo, realmente concuerdo con usted en todo. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy investigadora histórica, soy licenciada en turismo, pero soy investigadora histórica y tenía muchísima ilusión porque usted justamente en su gestión, compartiendo con Pamela, había desarrollado la ruta jesuítica y habló del desarrollo local. Puntualmente hablo sobre un lugar que se llama Esteco, que es justamente el lugar donde se realizó la primera colación de los profesionales del país, que era de la Universidad de Córdoba. Estaba peleado el obispo con el gobernador, y en 1623 fue la Compañía de Jesús de Esteco. Nosotros estamos en este momento en un proceso de investigación in situ y la recuperación patrimonial de Esteco. Le quería preguntar si, habiendo sido financiado por el BID, ¿habría alguna posibilidad de continuar con este programa? Mirá, sí, inclusive el BID estaba sacando entre sus últimas proyectos para financiar, estaba teniendo en cuenta nuevamente una inversión de unos $500.000 para aplicar a la ruta de los jesuitas, sobre todo para cuestiones de seguridad vinculadas a lo sanitario, pero estaba invirtiendo en ese proyecto. Ese fue un proyecto que ellos valoraron muchísimo, porque fue un proyecto de integración regional primero. Hay muy pocos proyectos que incluyen, este proyecto llegó a incluir a 5 países, pero además un fuerte proyecto de arraigo de la gente, de desarrollo local, como dijiste, Graciela. Esta es una de las grandes virtudes del turismo, arraigar a nuestra gente, que tengan una oportunidad de vida allí donde tienen sus raíces, la posibilidad de que cada uno se desarrolle y que pueda formar una familia, y que pueda tener una vida mínima de desarrollo allí donde nació. Evitar estas migraciones internas que normalmente terminan tan mal en los conurbanos. Es fundamental desarrollar este tipo de proyectos. En la ruta de los jesuitas, vos lo sabés muy bien, además pasa por lugares realmente humildes de nuestro país, de Paraguay y de Brasil, con lo cual es una oportunidad de vida para muchísima gente y además un enorme atractivo, como yo le decía a Pamela, sin lugar a duda, uno de nuestros grandes atractivos para atraer turismo internacional. ¿Ustedes saben hasta dónde llegaron los jesuitas en el mundo? Hay jesuitas en Alaska, en China, en todos lados.
personas vinculadas a los jesuitas, que han sido alumnos de los jesuitas, profesores de los jesuitas, que han estado por ingresar a los seminarios jesuitas. Son millones en el mundo. Ahí tenemos ya un target, un cliente muy específico que además lo podemos captar directamente vinculándonos con las grandes universidades jesuitas del mundo, con los grandes centros de estudios jesuitas del mundo. Bueno, hay una oportunidad muy grande y habrá que seguir trabajando en eso. Yo ya no lo puedo liderar, lamentablemente, Graciela, pero espero que quien estén ahora al frente de esto lo hagan, porque es un gran proyecto que además nos integra como región y eso es muy importante también. Muchas gracias. Ahora sí, señora Silvia Escorza, desde Oncativo. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfectamente, Silvia. Un gusto verla, aunque sea de esta manera, ¿eh? Bueno, gracias, licenciado. Muchas gracias por su exposición, excelente, y la verdad que es muy claro todo. Mi pregunta es, ¿usted cree que el retirar Aerolíneas Argentinas desde Córdoba puede ser por una falta de empatía política, ya que nuestra provincia es un gran eje de la economía nacional? No sé por qué, no sé por qué, Silvia. El motivo realmente no lo conozco y no me gustaría hacer una consideración sin fundamentos. Pero lo que sí sé es que el hub de Córdoba era estratégico. Y también sé que el hub de Córdoba había sido, hasta este momento, hasta el momento del COVID, había sido la unidad de negocio que más rentabilidad le daba a Aerolínea Argentina. Es decir que, desde el punto de vista comercial, era la unidad de negocio que más rentabilidad le daba a Aerolíneas. Además, la lógica es que Córdoba sea el centro de distribución porque su posición estratégica en el centro del país aproxima los lugares. No había mejor conectividad, los agentes de viaje lo saben, en tiempos de espera, que el hub de Córdoba, es la conexión de mañana y de tarde de todo el norte con todo el sur del país. Realmente es una pena quitar la base de Córdoba. Yo creo que la política aerocomercial hoy de Argentina está en crisis, está en una crisis muy grave, y si la política va a ser la de los gremios de Aerolínea Argentina, estamos perdidos, porque hoy plantear como salida el monopolio exclusivo de Aerolínea es no solamente insuficiente, sino que nos va a dejar desconectados y nos va a hacer que paguemos mucho más caro la posibilidad de volar por el país. No es la mejor de las soluciones. Creo que habíamos hecho un desarrollo que había que continuarlo. Creo que debe haber políticas de Estado en estos temas, porque si no es imposible, no podemos tener actitud pendular en este sentido. Se había demostrado cabalmente el éxito de la expansión de la conectividad en la Argentina, era un hecho demostrado, no hacía falta, se había demostrado lo que había significado las low cost, entonces era cuestión por supuesto que esta pandemia va a hacer caer la oferta aerocomercial, pero había que cuidar lo que teníamos. Sobre todo en un país que, como digo, está tan lejos de los grandes centros emisivos internacionales, Silvia, y además que tenemos entre nosotros las distancias enormes, casi somos un subcontinente y necesitamos conectarnos como un factor fundamental. Los grandes lugares, los lugares más distantes del norte y del sur argentino, sin conectividad prácticamente no existen, Silvia. Muy bien, licenciado. Estas dos preguntas son de los miembros del Consejo de Fundación Mediterránea que están también conectados. Pensábamos, Gustavo, que usted estaba radicado en España. ¿Cuál fue el motivo que lo hizo regresar a Córdoba, si bien sabemos que ahora ha sido nombrado presidente de la Fundación Pensar? ¿Cuáles van a ser los ejes de trabajo de la Fundación en el corto y mediano plazo? Bueno, Miriam, te paso a contestar primero la primera, que es bien personal. Yo fui elegido, como lo citó Pía, fui elegido en Chengdu, en China, en el centro de China, en el lugar en la ciudad de los ositos panda, para los que no lo conocen, que no lo pude ir a ver, mi mujer sí, pero yo estuve todo el día metido en la asamblea esa que no me dejó ni ir a ver los ositos panda. Fui elegido presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo. Esa misma Asamblea General eligió al nuevo secretario general Zura Polonikashvili, el georgiano, con el cual establecimos una profunda amistad.
El presidente del Consejo Ejecutivo es la máxima autoridad política, es el órgano de control del secretario general, el que determina los objetivos, las políticas, que después tiene que ejecutar el secretario general, el que representa a los países. Y establecimos una amistad muy grande, muy profunda, una visión muy compartida de lo que tiene que ser el turismo sustentable hoy y su capacidad de desarrollo en el mundo entero. Eso hizo que cuando me retiraba del ministerio, Sura me invitara a ser parte de su gestión en Madrid. Y en principio estuve, nos habíamos ido, inclusive con mi mujer estuvimos buscando departamento y eso. Y pasaron dos cosas. Una, que hay una determinada etapa en la vida, a una determinada edad, irse cuesta mucho. Porque como diría Benedetti, finalmente este es el único sitio donde sos. Sos el que sos, donde levantás la vista y ubicás rápido la Cruz del Sur, donde sabes dónde tenés tus amigos, donde tenés la casa de tus padres si los tenés vivos, o a dónde están sus restos para honrarlos. Finalmente este es el lugar del propio desconcierto, como dice Benedetti, con todo lo que nos duele este país y su historia de fracaso. Pero estando en Madrid, Miriam, y con la historia de mi vida, con lo que yo me había preparado, con lo que yo había crecido, sobre todo, imagínate cuando te toca administrar las diferencias del mundo entero, sabes que no todos los africanos son iguales, no todos los orientales son iguales, no todos los árabes son iguales, y tenés que administrar esas diferencias. Eso te hace crecer mucho espiritualmente, culturalmente. Y estando en España y viendo lo que se venía en mi país, te juro que sentí que si no volviera un desertor. Me sentía como un desertor. Mi vida está en Córdoba y bueno, volví a ver si puedo ayudar a salir adelante. Sinceramente lo digo, no tiene otro motivo esto. Y desde pensar, bueno, sí, se recibió un gran apoyo de todos mis amigos del Pensar en el think tank del PRO, para los que no lo conocen, es un centro de estudio, de planificación. Recibió un enorme apoyo de todos los amigos del PRO de Córdoba, pero fundamentalmente también de los grandes líderes del PRO argentino, de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich y de María Eugenia Vidal. Todos ellos tuvieron los unos y los otros en la puesta en marcha de mi presidencia en Pensar, y lo que me toca liderar es un desafío. Que en medio de una crisis profunda, alguien, un equipo, piense el futuro. En medio de la peor crisis, alguien tiene que pensar el futuro. No podemos dejar sobre todo a nuestros chicos sin futuro, sin esperanza. Es imposible. No podemos. Estamos obligados a darles una respuesta de esperanza. Yo no quiero que mi hijo esté pensando más en cómo irse a la Argentina que cómo se va a desarrollar acá. Entonces, hoy es un mal momento. Estamos en medio de un tsunami, estamos en medio de un terremoto. Sí, pero ¿tenemos derecho a no pensar el futuro y a no ver si encontramos juntos una salida? No. En eso estoy trabajando, ese es el objetivo fundamental hoy de Pensar y de hacer una visión también de una Córdoba de futuro, una Córdoba para adelante, una Córdoba que no se pierda ninguno de los caminos y las rutas que debe transitar para insertarse en el mundo, para crear desarrollo, para generar... Y también otro desafío de nuestro pensar en el interior es que nuestro pensamiento tenga una respuesta también en la que sea la futura plataforma nacional de nuestro espacio político. Que la visión del interior esté incorporada. Por eso también, como el otro día conversando contigo, Miriam, con María Pía, con Marcelo, les decía que nosotros desde Pensar no vamos a multiplicar esfuerzos. La Fundación Mediterránea tiene unos trabajos extraordinarios, tiene una visión del interior histórica además, y esperamos ser aliados en esto de pensar un país mejor, de integrar a la Argentina, de unirnos y de poder dar respuestas desde el interior y desde Córdoba para construir una Argentina que salga de su historia de fracasos. Muy bien, Gustavo. Usted tiene futuro político, esto lo escriben otros miembros del Consejo. ¿Cuáles son sus aspiraciones de cara al 2021? Y para finalizar, su reflexión de esperanza. Bueno, la reflexión de esperanza de alguna manera le he dicho, pero la voy a después, si quiero hacer una pequeña reflexión con todos ustedes, con estos héroes que resisten este largo sur y todavía están unidos, que les agradezco enormemente.
En términos yo me he planteado, Miriam, las candidaturas están muy lejos, los procesos electorales, como para hablar de candidaturas. Seguramente participaré de la elección de mediano término, seguramente. Y por un hecho que me parece estratégico, que esa es una elección estratégica para la Argentina, para el equilibrio político de Argentina. Es fundamental. Es una elección que es clave para generar equilibrios, para que Argentina no se nos desbande, para que haya más contrapesos y podamos tener un país mucho más equilibrado. Después se verá. Lo que sí voy a preparar es la visión de futuro, esa es mi responsabilidad con todos nuestros equipos, con gente joven, con gente muy talentosa, con las universidades de Córdoba, con las fundaciones de Córdoba, con los institutos económicos de Córdoba, con la sociedad cordobesa, porque el gran desafío que tenemos también es que la plataforma que hagamos para el futuro sea una inédita integración entre el sector público y el privado, entre la política y el capital social cordobés, ab inicio, de modo tal que no sea la plataforma de un partido, ni siquiera de una coalición, que sea la plataforma de los cordobeses, que sea una visión de este conjunto, esta bendita provincia que nació para el trabajo, que pone todo el esfuerzo, que no se arrodilla, que tira para adelante, que en el medio de los conflictos sigue luchando para adelante. Esta Córdoba tiene que ser el ejemplo de que se puede construir un país mejor, Miriam. Y el último mensaje, y si me permiten, y les pido perdón a los agnósticos y a los ateos que pueda haber en esta tarde acá, les voy a dar un mensaje del curita Brochero. Curita Brochero, que me cuidó a lo largo de toda mi gestión y me sigue cuidando. Yo no tengo ningún traje que no tenga la estampita de él adentro. Me protege y me seguirá protegiendo si Dios quiere. Él decía que el único límite somos nosotros mismos. Que el único límite somos nosotros mismos. Y decía también que a la patria había que ponérsela al hombro. Y no pedirle tantas cosas, sino ponérsela al hombro. Y yo estoy seguro que los cordobeses nos vamos a poner la patria al hombro. Muchas gracias por este encuentro maravilloso. Muchísimas gracias. Por un país mejor, un fuerte aplauso virtual para usted, Gustavo. Y como es habitual, al finalizar cada reunión, invitamos a todos ustedes para el miércoles 28 de octubre. Contaremos con la presencia virtual de nuestros economistas, Magíster Juan Manuel Garzón, quien tratará el tema Los dólares del campo que están por venir, y licenciado Gustavo Reyes, quien nos hablará acerca de las perspectivas macro de Argentina. Y prontamente les estaremos remitiendo el video de la charla de hoy con el licenciado Gustavo Santos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.